Andalucía nace en el siglo XIX, en la época del colonialismo, del imperialismo, cuando las potencias europeas, Inglaterra, Alemania, incluso España, necesitan conocer esos lugares que van a conquistar o que van a colonizar. Entonces es cuando va allí personal especializado, unas veces son eruditos, otras veces son intelectuales, otras veces son curiosos, otras veces son simplemente viajeros, y se dan cuenta que en esas culturas, esos pueblos, pues tienen unas características especiales en cuanto a organización social, en cuanto a entender a la naturaleza, en cuanto al sistema de matrimonios, al parentesco, pero todos esos datos son muy útiles para la potencia que va a colonizar. Esto ya lo había hecho España antes, cuando Inglaterra, en el siglo XVI, con todo lo que es el problema que tan de moda ha estado estos días con la conquista de México, con la colonización o con la conquista de América, pero va a ser en el siglo XIX cuando esta ciencia nace y tiene como tres niveles. Lo que es la etnografía, que es simplemente una descripción. Bueno, llegamos a un sitio y describimos. Ahora mismo se llama, muchos antropólogos utilizan descripción densa, es decir, se describe todo tan minuciosamente que ya te da muchísimos datos, te aporta muchísima información y casi la interpretas. Pero en un principio, el primer estadio sería convivir. Un antropólogo vive de 6 a 2 años en una comunidad y le saca toda esa información para hacer pues, un informe de corte etnográfico que es simplemente descriptivo. Una segunda etapa sería la etnología, que es comparar. Bueno, aquí la gente se casa de una manera, allí se casa de otra. ¿Por qué? ¿Está ligado a la tierra? ¿O a quién adoran? ¿Qué divinidad? ¿Qué religión? Porque aquí se compara. Eso sería el estadio de la etnología. Para algunos ya es antropología esta parte. Sin embargo, hay un estadio superior, que es la antropología, que es aquella parte ya más científica que elabora una teoría. Es decir, parte ya de unos presupuestos epistemológicos, parte ya de una teoría, y con esa teoría la va demostrando con una serie de datos. Entonces, un poco lo que yo he hecho con el azafrán es, partiendo de todos esos datos históricos, como ha demostrado Paco, con la convivencia de años en comunidades rurales, yo soy también de la zona, un poco la antropología en España nace, siempre la antropología ha estudiado al diferente, ha estudiado al otro, ¿no? Entonces, los que empezamos en los años 70 y 80 a estudiar ese otro, en España era el mundo rural. Era el mundo rural. Entonces, nace del estudio de las comunidades rurales. Y esos son los primeros estudios que algunos nos dedicamos a hacer desde el punto de vista de la historia, pero también desde el punto de vista de conocer cómo funcionaba esa España rural que se estaba yendo. En los años 60 se estaba yendo. Y propusimos, lo que pasa que no nos hicieron caso, que había que hacer un gran inventario, una gran demostración, un gran conocimiento de todo ese mundo rural que estaba desapareciendo, cuando no había gente que lo conocía perfectamente. Y esa era la gran laguna que tiene España, que no supimos recoger toda esa información del mundo rural, que en Francia había desaparecido con la Revolución Francesa en el siglo XVIII y XIX, y que en España, por suerte buena o mala, no se sabe por qué, teníamos aún en los años 60 muy viva, hasta que llega el plan de estabilización y empieza a desaparecer. Pero teníamos a muchísima gente que tenía toda esa información, que prácticamente era una información adquirida de cientos o casi miles de años sobre lo que era el mundo rural. Y eso hubiera sido fundamental. Ahora aún se puede hacer, y esa es la gran labor que estamos aún queriendo implicar a la DEO, porque aún es posible recoger en este campo en concreto del azafrán muchísima información. ¿De acuerdo? Bien, es importante también, y lo he puesto ahí, el punto de vista histórico, pero claro, desde un punto de vista sincrónico, es decir, cuando se investiga una comunidad rural, como nosotros hacíamos, o un pueblo indígena, tú lo estudias sincrónicamente en ese momento, pero de la diacronía sabemos muy poco. Es decir, ¿por qué deviene esa sincronía? Hay que ponerlo en la historia. Y un poco lo que hemos hecho con el azafrán es también, y voy a hacer un pequeño repaso para entenderlo mejor, ponerlo en historia. Es decir, vamos a ir de lo diacrónico a lo sincrónico.
Y este es un poco el método que utilizamos en antropología y que yo he aplicado a esa España rural y en concreto al mundo del azafrán. Entonces, casi siempre que se ha estudiado el azafrán, por parte de los eruditos, por parte de los intelectuales, se ha intentado historizar, es decir, crear un discurso que tenga unos antecedentes históricos lejanos. Es decir, parece ser que cuanto más lejano en la historia, pues más auténtico, más verdadero es. Y entonces hay una parte de estudiosos del azafrán que están constantemente intentando realizar esa historia del azafrán, pero muy alejada en el tiempo, y se cogen a unos determinados datos que efectivamente hay sobre la Biblia, sobre los orígenes orientales, sobre los mitos, es decir, hay muchísima información, pero claro, son datos muy descontextualizados y muy puestos en un periodo concreto que no lo podemos retrotraer o incluso atraer a la actualidad. Sin embargo, como cultura, estamos hablando de cultura, yo creo que es interesante que estos datos, pues un poco los conozcamos. De esto, en cualquier web que puedan entrar, son los tópicos que siempre se refieren al azafrán. Es decir, van a encontrar que los orígenes orientales, los pueblos emigran, hay una emigración siempre hacia del este hacia el oeste, en esas emigraciones que hay de las zonas donde nace la cultura, el Tigris, el Éufrates, tanto Mesopotamia como Egipto, vamos a tener ya en los papiros de Eber, vamos a tener información sobre el uso del azafrán, en Mesopotamia también, en el Imperio Persa, es decir, que hay muchísimos datos dispersos, pero que efectivamente nombran el azafrán y que es real, como la Biblia. En la Biblia también es otra fuente que casi todo el mundo va. ¿Se cita en la Biblia? Pues sí, pues entonces ya existía y efectivamente existe. Y por supuesto en los clásicos greco-romanos, es decir, el azafrán lo tenemos en la mitología. Todo el mundo, cuando visitamos las webs modernas, vemos que se refieren a los mitos de Hermes, a Cropus, a Esmiles, es decir, a toda una serie de mitología que lo ponemos el azafrán en el Olimpo, está en el Olimpo de los dioses griegos y después romanos. Además, aquí ya tenemos una novedad, que va a ser la medicina. Hipócrates y después Galeno ya sí que lo utilizan en sus aplicaciones médicas de corte naturalista, lo van a utilizar. Igual que los romanos en los tratados que ya tenemos de agricultura, Columela, Plinio, Virgilio, es decir, que aparece ya de una forma mucho más concreta y que el uso sí que es evidente y está totalmente demostrado. Igual que con los visigodos, también San Isidoro, a la hora de hacer listo el azafrán, como nos vamos a referir al gran prohombre de los visigodos, que es San Isidoro de Sevilla, con las etimologías y mínimamente, pero bueno, nombra el azafrán. Es decir, que hay un interés por irnos muy lejos del azafrán, y también lo tenemos en los botánicos andalusíes, donde pues están todos los clásicos botánicos del siglo X, incluso anteriores, que van a nombrar, lo van a citar el azafrán, aunque, como veremos ahora, no sabemos el uso que realmente en el Andalus tenía el azafrán, y es una de las teorías que yo voy a defender, o de las hipótesis que defiendo aquí, que no está tan claro que los andalusíes utilizaran el azafrán, porque realmente, si ya nos atenemos a la historia, el azafrán es en la Baja Edad Media, cuando llega a la península, a partir de los puertos italianos de primero Venecia, después Génova y también Nápoles. Aquí es cuando empieza realmente una historia del azafrán que a nosotros podemos decir que es histórica. La otra es interesante, es erudita, viene bien para el discurso del azafrán, hay que conocerla, pero es importante conocer la realidad histórica, que es de lo que se trata. Y yo voy a defender aquí, ahora voy a defender una hipótesis, que es desde cuándo se cultiva el azafrán en La Mancha. Paco lo ha demostrado, lo ha estudiado muy bien desde la universidad, que el siglo XVIII es el siglo del azafrán en La Mancha, pero que antes efectivamente también existía. Pues vamos a ver precisamente el porqué, la labor que yo voy a intentar demostrar
es el por qué en el siglo XVIII y en el siglo XIX el azafrán se extiende en esta parte de la Mancha. Esa es la hipótesis o la teoría que yo voy a defender. Un paréntesis, no sé, en cualquier momento, como estamos así en un coloquio bastante familiar, veo, en cualquier momento que quieran preguntar o alguna idea, pues claramente pueden decirlo que ya hacemos diálogo. Bien, la idea o la hipótesis que vamos a defender aquí hoy y que es simplemente una hipótesis, faltan muchísimos datos para demostrar, pero desde la etnografía y desde la antropología creo que tiene bastante visos de ser real. Como decía, aparte que existiera el azafrán en épocas anteriores, que con los romanos vinieran, que efectivamente, que con los árabes también, efectivamente, que viniera, realmente cuando se va a extender el azafrán, igual que todo en la península, es en una línea de norte a sur, siguiendo la repoblación, siguiendo la repoblación. Entonces, sí que está demostrado que Barcelona, todo el hinterland de Cataluña, centrado en Barcelona, en el siglo XIII y XIV va a llegar el azafrán. Ya tenemos noticias en la zona muy próxima a Cataluña, en Cervera y en Cerdanyola del Vallès, de 1200 y pico, que ya se cultivaba azafrán en Cerdanyola del Vallès. Y en el siglo XIV, en Cervera y en el interior de Barcelona, sobre todo en la zona de Lérida y Aragón, se va a cultivar el azafrán, y en el siglo XV va a tener su expansión. El hinterland del puerto de Barcelona ocupa todo el interior de Cataluña. Esto lo han estudiado la universidad. El año pasado tuvimos aquí los ponentes y ellos lo han estudiado perfectamente, porque era un comercio muy rentable para los catalanes y sobre todo para la colonia de alemanes que se estableció en Barcelona y que hizo un extraordinario negocio con el azafrán. Pero de una desaparece. No sabemos por qué desaparece. Se habla de un cambio climático. Antes de entrar, está hablando con Pedro para que vean, no entendemos cómo ahora no se produce el azafrán y el problema está en el cormo, el problema está en la cebolla y tal. En el siglo XV también hubo un problema, hubo un cambio climático, y es una de las tesis que se barajan de por qué se abandonó el cultivo en Cataluña y fue descendiendo en busca de unas condiciones climáticas mejores. Bien, la tesis que mantenemos es que desde ese interior de Cataluña llega a Aragón y siempre en vertical, igual que ocurre con la repoblación, llega hacia La Mancha, y de La Mancha se va a extender. Bueno, el azafrán se va a cultivar en toda España, lo que pasa es que en unos sitios va a tener más importancia, en unos sitios va a triunfar, pero ahora veremos por qué triunfa en esos sitios y por qué triunfa en La Mancha. Esto es algo general, no es solamente el azafrán. Yo he estudiado las tradiciones, por ejemplo, he estudiado las tamboradas. ¿Dónde se dan las tamboradas? Pues una línea recta que va desde Calanda, desde Aragón, y llega hasta Murcia-Mula, Moratalla y toda la zona de Almería Norte. Hay un eje que es cultural, etnográfico. La música, hay especialistas musicólogos que han estudiado las seguidillas, los tonos, las músicas. Rituales, los mismos. Es decir, norte-sur, norte-sur. Quitamos aquí o cambiamos toda esa teoría del Mediterráneo, de África, de Oriente, viene de, pero vía Italia. Es Italia la que introduce a través de Puerto Barcelona el azafrán y de ahí va descendiendo hacia el sur. Es decir, primera cuestión que un poco desmontamos. Hasta ahora lo que se venía conociendo, y repito, desde una óptica totalmente etnográfica, antropológica, especulativa también, si se me permite, pero que cada vez estamos más contrastando con los datos históricos que se cumplen. Y es muy difícil demostrar esto, es muy difícil demostrar, pero sí que tenemos datos. Las fuentes ya las ha dicho Paco, no las voy a repetir. Tenemos muy pocas fuentes, tenemos tan solo las ordenanzas municipales, que muy pocas veces las citan porque son muchas veces cultivos indirectos, lo que he dicho de norte-sur, esa evolución del norte-sur, en las relaciones de Felipe II, que es fundamental en cualquier pueblo
que quiere hacer su historia del siglo XVI, es fundamental recurrir a las relaciones de Felipe II y sale el azafrán escasísimamente, sale muy poco, y un descubrimiento que hicimos y lo hemos comentado muchas veces, Paco, yo no sé no me da tiempo si lo has dicho, que en el Quijote hay un buscador que pone las palabras y pone azafrán y salen todas las, he puesto todas, menos el azafrán. Esto es significativo, quiere decir que a principios del siglo XVII el azafrán en la Mancha del Quijote no se cultiva, no era importante, igual que los molinos. Los molinos acababan también de llegar y a Cervantes no le gustan y lanza al Quijote los odia porque lo ven una cosa, un artilugio. Pues el azafrán ni siquiera lo nombra, quiere decir que no era importante, a pesar de que sí que tenemos información en ordenanzas, como ahora veremos alguna de ellas, y va a ser esa información que va a aparecer en los catastros, que yo me voy a extender porque Paco es el gran estudioso, tiene el mérito de la Universidad de Castilla-La Mancha en su persona, su equipo, de haber desmenuzado los catastros, el de Nacional fundamentalmente, y ha podido averiguar los pueblos que hay, la cantidad, lo ha dicho toda la información que tenemos sobre el siglo XVIII. Igual que otro gran estudio, otra gran fuente de información va a ser el diccionario enciclopédico de Tomás López, que también lo ha nombrado, y distintos diccionarios que se hicieron durante el siglo XIX que nombran el azafrán, como ahora veremos, pero siempre como tercera o cuarta planta importante en esos lugares. Entre ellos pues va a ser el diccionario de Madoz. Un dato importantísimo para saber esta hipótesis que tengo yo. Se está haciendo ahora mismo, esta foto es del otro día, un proyecto que se denomina Alquerías, que está haciendo la arqueología de los espacios agrarios. Es decir, los arqueólogos se han planteado, bueno, los árabes estuvieron aquí, ¿qué hicieron aquí? Si Alquerías son aldeas, están estudiando en la Universidad de Alicante, José Luis Simón, un arqueólogo, está estudiando en la zona de la Manchuela, en la zona casi más próxima ya al Levante, en concreto en Higueruela, una serie de aldeas pequeñitas que es donde vivían los musulmanes o la cultura musulmana. Y aquí tienen una excavación de una alquería y yo estoy en contacto permanente con José Luis Simón preguntándole, ¿ha aparecido algún resto de azafrán? Hasta ahora no ha habido azafrán. Es muy difícil, porque claro, que aparezca, la arqueología ha avanzado muchísimo, toda la metodología, pero es muy complicado. Está buscando, ha aparecido, fíjense, una mezquita sí, y han aparecido algunos otros cultivos, pero están buscando precisamente en los alrededores de la aldea y en el estercolero, en el basurero, están estudiando los restos de semillas y de esa manera sí podemos reconstruir. Esta es una zona que ha sido azafranera, es decir, si hubo un cultivo de los árboles importantes, en estas aldeas, en estos proyectos, aparecería. De momento no ha aparecido. Por eso digo que es muy importante conocer, hay que conocer. Sí que sabemos que los musulmanes realmente, lo hemos visto con los botánicos, cultivaban o conocían el azafrán, pero en el Generalife, en la Alhambra, en los palacios, los botánicos, pero realmente se consumía, realmente se producía, esa es la cuestión. Pasa igual que con el arroz. El arroz, todos tenemos, pues el arroz es un producto que va a ser luego en el siglo XIX, aunque antes se conociera, pero esa extensión que ahora tenemos al arroz de origen tal, es lo mismo, es decir, que a veces le damos una importancia en el tiempo lejanísimo y luego pues es más reciente. Como decía antes, hasta que no descubramos en este tipo de proyectos que son muy interesantes y que están avisados, los arqueólogos, oye, cuando aparezca algo de azafrán, ya rápidamente, y ellos ahora mismo con la metodología y las técnicas que tienen, no quepa duda que lo van a conocer. Igual que ha sido para mí un descubrimiento, por eso digo que a veces las fuentes en los castillos de la provincia en Jorquera, que antes decíamos, en Alcalá del Júcar, y me encontré este mapa, que claro, es un mapa que nadie se da cuenta, ve un mapa del siglo XVIII de Chinchilla. Este es el castillo de Chinchilla. Y me pongo a ver qué es esto que hay ahí, esas crucecitas. Pues luego en la leyenda lo pone, es azafrán. Es decir, que en el siglo XVIII, en eso que Paco decía de los pueblos, muy cerca, porque no se puede ir lejos, en el mismo castillo, en los alrededores, era donde se cultivaba azafrán.
cuando se hace este mapa, que se hace por un derrumbe que ha habido, y va un topógrafo de la época, levanta el mapa y dice, bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Las murallas del castillo y azafranares puestos. Y lo pone en el siglo XVIII. Ese es el tipo de fuentes que nosotros disponemos y que nosotros tenemos. O cuando documentación, como antes decíamos, indirecta. Esto es los papeles de una cofradía. Las cofradías tenían todas azafranares o explotaban azafranares para pagar fiestas. Esta es una cofradía, Santa Bárbara, que nada más y nada menos se dedica a organizar soldadescas y son cofradías de ánimas, se dedican a el culto a los muertos, a pagar un entierro. Y lo pagan con el azafrán que no tienen ese año, sino que lo ponen como para año siguiente. Y van a hacer una soldadesca, unos moros y cristianos, que es otro tema importantísimo, que va ligado también al azafrán, a todo el ciclo anual, y se paga con el rento de los azafranares. Ahí lo tienen. Dice, se va a pagar la cofradía. Bueno, esta es la cláusula que van a nombrar al capitán de la soldadesca, y entonces dice, de esta cofradía, y se va a pagar con el azafrán de este año. Bien, como estamos en Villarrobledo, voy a tener un guiño hacia el pueblo de Villarrobledo, para que vean lo que de las ordenanzas. En el siglo XVI hay una ordenanza en Villarrobledo, o sea que demuestra que si hay una ordenanza es que es importante, no se va a ordenar algo que no es, es decir, que ya había, pero luego vamos a demostrar cómo desaparece. En Villarrobledo hay una ordenanza, igual que la que ha nombrado Paco, de Mota del Cuervo, también del 1500 y pico, aquí hay otra, es decir, están muy cerca, es lógico que sea así, y en esta se prohíbe la entrada de animales, claro, se comían la cebolla, hacer sendas, están cerca de los pueblos, las entradas y salidas, se prohíbe hacer sendas y pasar con carros y chirriones, es decir, carruajes, se prohíbe, y multa. Y todo eso está en una ordenanza. Cuando un pueblo como Villarrobledo lo mantiene, pues es porque efectivamente en el siglo XVI pues era importante. Los datos no he querido extenderme mucho, pero porque sabía que Paco lo iba a hacer, pero Eugenio Larruga ya nos habla de esa zona, esa comarca de Villarrobledo, Campo de Quintanar, nos habla de 4.000 libras y 440.000 reales, 4.000 libras. Ya que sale el término de libras, permítame una aclaración, porque siempre hay una conversión. Estamos acostumbrados al sistema métrico decimal que lo impusieron cuando ya se quiere la primera globalización, y esto costó en España, no quería nadie el sistema métrico decimal. ¿Por qué? Porque en cada pueblo es que se mide de una forma distinta. Es imposible saber lo que vale una libra de Villarrobledo y otra de Tarazona, o una onza, tal, porque depende todo no de la extensión, que estamos acostumbrados a eso, sino de la productividad, de la rentabilidad, del tipo de tierra. Entonces una libra de un sitio y otro hay muchísimas variaciones. Hablamos de más o menos 400 y pico gramos y tal, pero es por estandarizarlo. Pero eso es muy complicado y no lo entendemos, y a la hora de, por ejemplo, en el catastro de la Ensenada sí que lo hicieron, ya hablan de tierras de primera, de segunda y de tercera, y eso es lo importante, porque no todas las libras o no toda la extensión producía lo mismo, y es algo verdaderamente complejo para entenderlo con la mentalidad que nosotros tenemos ahora de espacio. El espacio no es simplemente los metros cuadrados, sino también tiene que ver la calidad de muchísimos componentes, y en cada pueblo es distinto, A eso me refería, que tendríamos que conocer, eso es el conocimiento, y para eso tendríamos que hacer esa investigación etnográfica que es fundamental. Bien, por ejemplo, sí que en Villarrobledo, como he dicho que iba a hacer ese guiño, nombra el azafrán, cereales, legumbres, vino, azafrán, leñas. En todos estos diccionarios lo pone, pero siempre fuera de los cereales, después de la viña, después del olivar, y pone el azafranar. Después veremos el porqué. Sin embargo, cuando ya trata, en el caso de Villarrobledo, solamente estos diccionarios, en Larruga o en Miñano, no nombra el azafrán. ¿Por qué no lo nombra en Villarrobledo? Por lo que luego voy a intentar demostrar. Porque en Villarrobledo, que es un pueblo grande, y la estrategia del pequeño, azafranar no conviene, porque la gente ha buscado otro nicho, el pobre ha buscado otro nicho. ¿Saben cuál? La construcción de tinajas. Las tinajas son más rentables que poner azafranar, y lo van dejando y va sustituyendo. Pero esto en cada pueblo es distinto.
Esto es lo que vamos a intentar desde la investigación antropológica demostrar. Bien, hecho esta pequeña, digamos, introducción teórica e histórica, complementando un poco, no me quiero extender mucho a lo que Paco ha dicho, vamos a ir a las dos partes que a mí me interesan. Una parte es descriptiva, etnográfica, y luego vamos a esa interpretación antropológica. Desde el punto de vista de la etnografía, sí que aquí tenemos, normalmente la etnografía se hace en pueblos que no escriben, pero el azafrán fue tan importante que sí que tenemos a lo largo, como ahora veremos, del conocimiento del azafrán, sí que tenemos bastantes cosas escritas, como ahora lo veremos. Desde el punto de vista de la etnografía, algunas cuestiones que ya se han dicho así aquí, pero que quiero también un poco complementar. Bien, en primer lugar, el azafrán es una planta, ya es un cultivo curioso. ¿Por qué? Porque, bueno, es una flor que nace ahora, cuando ya no hay, estamos en invierno, es ahora cuando nace, tiene un proceso de pocos días, lo que hemos dicho, de recogida, pero tiene una vida intensa, lo que no vemos tiene una vida muy intensa. En estos gráficos tenéis lo que es la parte continua, sería el bulbo, y la otra parte la hoja. Cuando tiene hoja, toda la parte intensa que tiene esta planta, toda esa evolución que tiene de hoja y de lo que no vemos, que esto los biólogos lo conocen perfectamente, pero es bastante complicado. Es una planta que dura 4 años, es un bulbo, es un cormo, es una cebolla, como se llama popularmente aquí, que dura 4, 5, 6, hasta 7 años. Ayer me encontré en Lezuza a una señora que va a quitar el azafranar y dice, tiene 7 años y me está dando. Yo le pregunté, bueno, y bastante, porque era una semilla autóctona de ellas, y dan más. Entonces lo iba a quitar y dice, lo vengo dejando, y 7 años tenía y está dando. Bien, además de esto, una cuestión importantísima es que el cultivo, todo lo que es el laboreo, los trabajos que llevan, son muy minuciosos, son muy minuciosos. Yo siempre recuerdo, tuve la oportunidad de hablar, desde que me gustaba todo este tema de la antropología, del mundo rural, una conferencia que dio Caro Baroja. Yo era estudiante y fui a verla a Madrid, y el hombre se extrañó en una conferencia que fuera un joven. Y entonces yo era joven, estaba estudiando, y entonces en esa conferencia dijo una cosa que a mí me dejó, porque hablaba de La Mancha, y decía, ¿cómo en un sitio, La Mancha, con campesinos, jornaleros, con las manos de callos y tal, son capaces de hacer cosas tan finas como son los bolillos, como son los encajes, y cómo es, añadiría yo, todo el trabajo que lleva, todo el laboreo que lleva el azafrán. Es decir, que detrás de todo esto hay un trabajo. Ellos no conocían, era el empírico, como antes decía Paco, ellos no conocían toda la reproducción del cormo, de cómo si se dividía, la mitosis, toda esa reproducción que tiene. Pero sí que sabían perfectamente cuándo había que sembrarlo, una periodización que tiene, cuándo se siembra, cuándo se cava, cuándo los topos. Todo eso lo tienen perfectamente estructurado y lo tienen perfectamente organizado, con una tecnología que es totalmente manual, totalmente manual. Ahora veremos por qué es manual y por qué no se ha modernizado y no se ha industrializado. Desde el cultivo, o sea, desde el poner la cebolla, rastrillarla, recogerla, interviene, está dividido el trabajo entre la familia, pero es todo absolutamente manual. Y ahora veremos por qué y qué contribuye a que en La Mancha se haya extendido. Ya no solamente el cultivo, después también todo lo que antes decía de el pesaje, cómo se pesa, todo eso es manual, y con algunos son restos de balanzas que, bueno, por ahí en los museos etnográficos nos ha quedado. O el tueste, ahora se hace con horno, pero no hay nada más, no sé si lo han visto alguna vez, más, lo que decía Carlos Baroja, más sensible, más tierno que tostar azafrán. Yo lo he visto con gente y nada como mueven las manos, nada más que no se tiene que quemar, es algo tan simple, o mismo coger. No sé si han ido a coger rosa, si ven cómo cogen o cómo mondan, la gente experta, bueno, es una tecnología tan sencilla pero tan complicada, que es lo de Caro Baroja. ¿Cómo un agricultor, como un jornalero puede hacer, o como una mujer
puede hacer los bolillos, una cosa tan refinada. Pues es un poco la filosofía del azafrán. En toda esta etnografía no falta nunca, ya lo hemos dicho antes, Paco, las falsificaciones, adulteraciones. Esto sí que es una literatura. Yo tan solo he cogido, bueno, he revisado la prensa de Albacete de la época del siglo XIX, que ya tenemos allá prensa escrita, he recogido toda la información, y esto se repite. He cogido un titular, el azafrán, y en este titular, nada menos que el alcalde de Albacete, los ricos de Albacete, van al ministro, se forma una comisión y les piden que se prohíban las adulteraciones, todo lo químico y los colorantes, pero que nada más sea Albacete, Teruel y Valencia, el resto no. Y esto es un dato, no van los pobres jornaleros, van los ricos. Importante también para descubrir todo lo que esconde el azafrán. Esto se repite. Fíjense, préstamos, resulta todo esto. Préstamos, esto es del año 1927, préstamos a las cámaras de comercio, que después los van a, ¿quién se lo van a dar? ¿A quién se lo van a dar? Pues a estos grandes representantes de las oligarquías urbanas de Albacete, con los nombres y apellidos que, bueno, no se ve, Gabriel Lodares, conde de Salvatierra, o sea, esos títulos son los que van a defender el azafrán. Bien, y todo lo que es la comercialización. Bueno, David luego lo va a explicar, tienen un museo precioso donde pudimos ver muchísima información de todo lo que es la comercialización, pero un dato, para casa muy poco, todo es de venta. Y esto también nos da una información. Cuando Pedro me ha dicho, oye, búscame platos, búscame tal, si es que aquí el azafrán lo hemos utilizado para venderlo. No hemos hecho muchas cosas con el azafrán, como ahora veremos. ¿Por qué? Porque se ha vendido un poco para casa, pero el resto para el comercio. Muy interesante y tampoco estudiado. Toda la red de comercialización local y comarcal y también luego la red regional que hay. Esto es fundamental en el siglo XIX en la zona de La Mancha donde estamos, porque va a haber una red que va a funcionar extraordinariamente. ¿Y qué consiste? En que en cada pueblo hay como un intermediario local pequeño, un hombre de confianza, suele ser un agrimensor, que conoce a todo el pueblo, confían en él, da préstamos incluso. Este es el que pone en contacto con el comerciante de Novelda, por ejemplo, o con el de Aragón, que fue tanto en el siglo XIX que esos de Aragón y Novelda se vienen incluso a Albacete a vivir, y forman la gran red comercial aragonesa, valenciana, pero que ya incluso residen en las zonas nobles de Albacete. Se forma esa red que luego tiene un contacto con internacional. Son redes que luego están muy bien desarrolladas porque, como antes hemos visto, hay un mapa internacional que se vende a la India, y lo hemos visto en el caso de Novelda con esa fotografía que se ve el mismo que va con la burra comprando, y nos decía el otro día que llevaba incluso la escopeta, iba cargado, llevaba la escopeta, y ese mismo señor con el burro después es el que se va a la India y lo vende. O sea que es todo una comercialización que es muy interesante y que está muy poco, creo yo, aún estudiada. Bien, como antes les decía, a pesar de que los cultivos del azafrán es algo muy de transmisión oral, de conocimiento oral, sí que ya en el siglo XIX, finales o principios del XX, hay una cierta sensibilidad por escribir, intelectuales, élites, los primeros ingenieros agrícolas, toda esta gente sí que va a intentar escribirlo. Y quiero resaltar, está en internet porque es muy interesante, si lo quieren bajar, el trabajo del Juan Alfonso López de la Osa, que es un presbítero de Membrilla, que va a hacer un trabajo muy serio sobre el azafrán en esta zona de la Solana, y obedece a una serie de intereses por el mundo tradicional que el Ateneo de Ciencias Morales y Políticas de principios de siglo tenía sobre conocer el mundo rural. Es decir, esto es la primera vez, la primera encuesta que se hace
sobre el mundo rural la hace el Ateneo de Ciencias Morales y Políticas en el 1901, donde se pregunta sencillamente cómo nace la gente, cómo se muere la gente, de qué vive la gente, cómo se casa la gente, y mandan una encuesta a todos los pueblos de España y esa encuesta se contesta. Pues ese dato tan importante me extraña. Yo investigué el de Albacete, el de Ciudad Real, creo que está publicado, pero es un libro fundamental que no sé cómo esa investigación. Son cerca de 35.000 fichas que hay en España sobre todo esta. Pues bien, recogiendo esa filosofía, lanzan un premio sobre lo que ellos llaman entonces, esta parte le llaman, no antropología, le llaman derecho consuetudinario, es una parte del derecho, es decir, se refiere como una parte del derecho tradicional. Y a nuestro amigo de la OSA, de Membrilla, el presbítero, don Juan Alfonso López de la OSA, le dan el premio por este trabajo. Igual que casi paralelamente Lorenzo Jiménez, también un señor perteneciente al Partido Agrarios a principios de siglo, tiene un libro precioso que describe todo lo que es en los precios. Es interesantísimo para todo lo que son los precios a principios, finales del siglo XIX, los precios del azafrán, cómo se cultiva, etcétera. Son dos documentos extraordinarios. Igual que luego se han ido haciendo distintas publicaciones referidas a esto que decíamos de la manualidad. Está bastante bien recogido, pero claro, es muy general. Después aquí hay muchísimas particularidades locales que no están ni mucho menos trabajadas o estudiadas. En los años, el Ministerio de Agricultura siempre también, en los años sobre todo 40 y 50, al azafrán le dio muchísima importancia, porque era en el franquismo, en la filosofía del franquismo en un primer momento era totalmente de apoyo a la familia campesina. Entonces ellos vieron que el azafrán era lo que sostenía en muchos lugares a este campesino. Y del propio Ministerio de Agricultura se lanzaron hojas divulgativas como esta que tenemos aquí, hasta que la última y más reciente es ya del Ministerio de Agricultura, es un inventario, que este sí que es un trabajo serio, científico, sobre la biodiversidad agrícola, y tienen muy en cuenta los conocimientos tradicionales. Existe la ficha del azafrán, esto también se lo pueden sacar, que además en este caso el azafrán la realizó un compañero nuestro, de Paco y mío, de su pueblo, Alonso Verde, que es un etnobotánico, que estos temas le encantan, lo ha trabajado muchísimo y ha realizado la ficha del azafrán, que también, si pueden, se puede también bajar, y es una información bastante interesante sobre lo que es el azafrán. Y en esa ficha y en otros trabajos que hemos realizado, también desde el punto de vista etnográfico, los usos. ¿Para qué se utilizaba el azafrán? Ya le he dicho antes que en nuestra zona muy pocos, porque se dedicaba para vender, pero sí que un poco por conocimiento general y por aquello de la filosofía de conocer, sí que es interesante hacer una pequeña, aunque sea, sé que aquí hay gente pues que blogueros y están interesados por los temas de los usos, pues una pequeña relación histórica, y que recoge en gran parte estos diccionarios o estas fichas que se han hecho sobre la agricultura tradicional. Por ejemplo, en la alimentación ha sido siempre pues, un condimento, se ha utilizado también como conservante, por ejemplo, muy desconocido en las bebidas alcohólicas. En muchas zonas, a lo que es la cuerva, a las palomas, que se le echaba, para darle un sabor diferente, se le mezclaba con azafrán. Para adornar las ensaladas, en los platos, pero esto ya un poco más en las comidas más de lujo, más de las clases altas, para adornar ensaladas. El esparto se ha utilizado como forraje y mezcla para los estigmas, y también pues, ha contribuido muchísimo a la reproducción mediante como planta para la polinización. Por la salud, es que en la otra diapositiva lo voy a explicar. La rosa, cuando nace, después, una vez que se ha recogido, mantiene durante mucho tiempo lo que es una hoja verde, que se llama el espartillo, y que está en el campo, está muchísimo tiempo, y esa hoja pues se utiliza luego para el ganado como alimentación. No lo he explicado mucho porque creía que este tema de
de lo que es el cultivo se conocía. Entonces, eso se llama, el esparto, igual que la cebolla, está recubierta de lo que se llama la farfolla, que hay que pelarla, ¿sí? Todo eso, luego, si quieren. Bueno, en la salud sí que se ha utilizado muchísimo, y sí que tenemos aquí muchos datos de Hipócrates, Galeno. En esto sí que hay verdaderos tratados de cuándo y cómo y para qué, con más o menos eficacia. Eficacia médica, pero sí que hay una cuestión en la medicina, eficacia simbólica, que muchas veces en medicina no se tiene en cuenta, pero la eficacia simbólica, porque es un símbolo, el azafrán muchas veces es importante. Sí que tenemos constancia que se ha utilizado para el sistema circulatorio, sí que para el sistema también digestivo, genitourinario, para los embarazos. En esto hay toda una literatura enorme de los embarazos, en los partos, igual que para la piel, para frotarse con piel, para los nervios, tumores, es decir, remedios que la peste negra, ¿por qué se cambia en azafrán también? ¿Por qué se extiende? Que no lo he dicho antes, la peste negra, la coyuntura de la peste negra es fundamental. Estamos hablando del siglo XIV, mediados, las continuas epidemias de peste. No se sabían por qué, se echaba mano de todo. Y uno de los elementos médicos que más se utilizaron fue el azafrán, fue una de las causas que se extendiera a Europa, a Suecia incluso, y fue por la peste, la epidemia de peste. En veterinaria se ha utilizado también, ya no solamente como forraje, sino como laxante e incluso muchas veces en exceso como veneno, en exceso venenosa. Todo esto, todos estos datos de usos médicos, ahora mismo los estudios que ha hecho la universidad sobre el departamento agrícola de la Universidad de Castilla-La Mancha lo están demostrando con tesis doctorales, que todos los elementos químicos que tiene el azafrán se utilizan para la farmacopea, para distintos medicamentos, y que efectivamente tienen una práctica y que son componentes fundamentales para ciertos medicamentos. Los usos relacionados con la artesanía, como perfume, el uso que ha tenido sobre todo en ese mundo clásico que antes decíamos al principio, pues tiene muchísimo que ver con los perfumes, con los adornos personales, los tintes, todo lo que es los tintes, también en los juguetes, como ajuar, en seres, es decir, como ornamento, que ha tenido usos múltiples y que son los que conocemos, pero que, como decía, en concreto en nuestra zona no hay mucha literatura, y la etnografía que hemos realizado está muy constreñido ese uso, porque es lógico, no sé qué era la riqueza, se tenía que vender, por lo que ahora vamos a explicar. Y ahora, en la parte antropológica, vamos a todo este recorrido que hemos hecho etnográfico e histórico, vamos a explicar un poco, recogiendo donde Paco lo ha decidido y la pregunta que ha hecho antes el señor, el por qué, y qué tiene que ver, por qué en esta zona sí y por qué en otras zonas no. Eso es lo que la investigación etnográfica, antropológica, hemos podido un poco averiguar o descubrir. Está totalmente relacionado, es una estrategia latifundista, es decir, el por qué en esta zona. Es una estrategia que los latifundistas utilizaron. Y es lo que vamos a intentar en toda la segunda parte de esta charla demostrar. El origen de toda la zona de la Mancha, de la repoblación, vamos a ponernos un poco en la historia, muy esquemático. Estamos en una zona que fue fuertemente romanizada, los iberos, de una desaparecen, fue fuertemente romanizada, después tienen el epigonismo visigodo, los romanos, los visigodos, que es casi lo mismo, pero después llega la cultura musulmana. Esta zona de la cultura musulmana es casi un desierto demográfico. Hay muy poca población. De hecho, las aldeas, las alquerías, tenían muy pocos habitantes. Y no hemos encontrado restos arqueológicos de esa etapa, no hemos encontrado muchos. Toledo sí, fue importante, pero en la zona rural, hay muy pocos restos. ¿Qué es lo que ocurre? Siendo muy esquemático, que
a partir del siglo XII y XIII se va a producir el repliegue del mundo musulmán y la repoblación de castellanos y aragoneses de esta zona. Aquí se repobló mucho, importante, con aragoneses. Es un estudio de apellidos, muchísima repoblación, Navarra y aragonesa. En las guerras del Marqués de Villena vienen a luchar con el rey de Aragón, vienen muchísimos aragoneses. Los apellidos, muchísimos. Es una repoblación importante aragonesa. De ahí también las costumbres. Pero claro, cuando se repuebla todas estas zonas, están en racias continuas. Estamos hablando del siglo XII, del siglo XIII. Son vaivenes, las fronteras, los pueblos. Este verano conquisto, pero luego me repliego. La importancia que tienen los castillos, las fortalezas. Esta aldea de Alquerías, de Higueruela que antes les he dicho, se ha podido demostrar que de una recogían todo y se iban al Almansa, al castillo de Almansa, porque venían los cristianos y los echaban. Entonces, claro, se llevaban todo. Era eso. Claro, no podían cultivar la tierra. Eran fundamentalmente, vivían de la ganadería. Luego la agricultura, en toda esa etapa, la vamos a olvidar. Hasta bien entrado el siglo XIII y XIV, que sobre todo tras los reyes católicos, y sobre todo ya con Carlos I, que se empiezan a roturar las tierras. Es un mundo en guerra continua y la economía es fundamentalmente ganadera. Entonces, no pensemos que se cultivaba azafrán porque no podía en esta zona. Es fundamentalmente ganadera. Y todas estas tierras, para defenderlas, y aquí viene lo importante, se le va a dar a las órdenes religiosas, a grandes señores, de tal manera que se va a formar una estructura de la propiedad ligada a los señoríos de las órdenes religiosas, que la van a explotar las tierras mediante un sistema indirecto. Esto es importante. Esto es importante. Es decir, no la van a cultivar ellos, se la van a dar a campesinos, pero la mayor parte de la tierra son muertas, es decir, que no se cultivan nada, las tienen pero se cultiva muy poco, porque la población es muy escasa, no se necesita. ¿Cuándo viene el cambio? Cuando poco a poco esos grandes señores se convierten en señores, pero yo les digo señoritos, porque es el origen del señoritismo de las zonas, y en Andalucía mucho más. Lo que pasa es que con otra estructura, el señoritismo un poco tengamos la idea de los santos inocentes, un poco esa imagen. Es lo que se va a formar aquí. Y sobre todo después de la desamortización, en el siglo XIX. Esos señoríos se convierten en espacios para señoritos y ellos quieren explotar la tierra directamente. Esto es fundamental, porque si la dejan a otros, las arriendan, ellos no legitiman su propiedad, sino que las intentan explotar ellos directamente. ¿Y qué necesitan para eso? Pues necesitan algo tan sencillo como mano de obra. Fijar, como ha dicho Paco antes, al jornalero, fijarlo. Y es cuando se establece toda una creación, yo voy a decir casi artística, de lo que es la explotación latifundista y la estrategia en relación con el azafrán. Y el jornalero va, lo que yo llamo, me gusta mucho este término, va a poder vivir mediante un sistema que yo le llamo la ecología de los pobres. El azafrán va a funcionar como si fuera un sistema que mantiene, explota ese contacto con la naturaleza, es totalmente medioambientalista, ecologista, pero desde el punto de vista de la más absoluta pobreza. Y esto es lo que vamos a explicar como, digamos, opciones posibles que hay. El campesino utiliza solamente una parte del agrosistema. Es decir, no utiliza todo, utiliza una parte. Fíjense, cuando yo le he dicho esto de la historia, cuando le he comentado esto de la historia, de cómo se ocupan estas tierras, en la primera ocupación similar al azafrán fue la grana.
No sé si alguno, cuando le digo esto, me llama la atención que nadie conoce lo que es la grana. ¿Alguien lo conoce? ¿Les suena la grana? Pues estas tierras se repoblaron y vivieron gracias a la grana. La grana es la cochinilla, es la única manera de obtener el tinte natural del color rojo, que es carísimo, porque la Iglesia lo utiliza. Y estos pueblos vivían del furtiveo de la grana, hasta que se descubre América, y en América se obtiene más barato. ¿Qué hacen aquí los agricultores? Estos primeros jornaleros que repoblaron, abandonan la grana. Había hasta una policía, caballeros de la sierra, que vigilaban. Esto era de los señores. La grana no la podía, estaba ligada a los grandes señores. Esto no está estudiado, para que veamos las lagunas que tenemos de la historia. Y de hecho no se conoce. Y no me digan si esto lo decimos en un colegio, en un instituto, hablar de esto, una barbaridad. Pues no se sabe. Y es el origen de la repoblación de estas tierras. Utilizan una parte histórica, puesto histórica, porque esto desaparece, la grana desaparece por el comercio con América. ¿Qué hace entonces el jornalero, el agricultor de aquí? Se busca otros sistemas para utilizar lo que yo llamo esa ecología de los pobres. Muchos que pueden, por ejemplo, salía el tema de Jorquera. Claro, en Jorquera da más la huerta, entonces allí no van a poner, lo ha dicho muy bien Paco, van al secano que tienen, por lo que decías. Entonces buscan los hortelanos, algunas artesanías, el caso de Villarrobledo, las tinajas, la caza. Por ejemplo, yo que soy ecologista y tal, y cuando se plantea en esta región como esta, que se habla de la caza y desde la modernidad, se habla de eliminar la caza y tal, la caza está en el ADN de la repoblación de esta zona. Si se vivía de lo que se cazaba, furtivamente. Tenemos esa ideología aún permanente de esa economía de los pobres, y la caza era fundamental. Se ha vivido del ganado, como antes decía, que hay también toda una etnografía de la transhumancia, bueno, que no vamos a tocar. Se vivía, por ejemplo, algunas de estas plantas, el zumaque, que en esta zona fue fundamental y se cultivó muchísimo, pues ha desaparecido. Está desaparecido igual que la grana, incluso de la mente. Nadie sabe tampoco lo que es el zumaque. De las colmenas. Pues es muy parecido a la vid. Es una planta que es muy parecida a la vid y que en esta zona se utilizaba, pues tenía diversos usos relacionados también con los tintes y con todo esto. Pero fue muy cultivada en Madoz, todo esto viene como zonas productoras de zumaque, que también en la universidad también hemos hecho alguna intromisión para que se pudiera estudiar, porque tiene muchísimos componentes químicos. El guano, en todos los sitios vemos palomares, tal, pues el guano fue una alternativa también en el siglo XIX de utilizar los excrementos de las palomas como abonos químicos. Del carbón, son todo ecología de los pobres, mínimos para poder vivir. Y piñas, setas, pescas, todo lo que da el bosque, y en cada zona pues da una cosa determinada. El carbón, en todos los pueblos se hacía carbón, que era simplemente ir al monte, coger la leña, pegarle fuego, pero que no se produciera, no dejar quemarse, y entonces eso es lo que daba el picón, ese que luego se ha utilizado para calentarse. Eso se vendía, los pequeños agricultores lo vendían a los ricos, y con eso pues obtenía, normalmente dinero no, pero se intercambiaba por otra cosa. Quiero decir que hay toda una ecología de los pobres para poder mantenerse, hasta que se descubre en estas zonas que lo más rentable, más que todo esto, que desaparece, lo más rentable iba a ser el azafrán. Y el azafrán no es simplemente economía, o sea, el azafrán no hay que verlo en esta época simplemente como un dato económico, sino que está relacionado con todo lo que es toda una serie de componentes extraeconómicos, que es lo que ahora vamos a ver. En primer lugar, exige una autoexplotación del mismo jornalero, del mismo campesino. Ahora lo veremos también con datos. Se
autoexplota el mismo. Como veremos en la estrategia latifundista perfecta. No está monetarizado. Es decir, luego ya sí, al final se vende, al final se vende, pero muchas veces es algo que se trabaja mediante un sistema de reciprocidad. Yo hago esto porque tú luego me vas a dar lo otro. Un sistema donde el mercado aún no está inserto. En la parte final sí, pero en todo el proceso no está monitorizado. Utiliza la tecnología solamente manual y un poquito, pero un poquito, animal. Pero incluso el animal se puede obviar. Es manual todo. Es fundamental para toda la estructuración, toda la vertebración social. Funciona lo que es la reciprocidad vecinal que antes decíamos y que es fundamental para el mantenimiento del grupo y sobre todo como una garantía familiar. Antes decía Paco, es una caja de ahorros, es que es la garantía de la permanencia del grupo. El azafrán se guardaba para lo que pudiera ocurrir, te asegura, te garantiza que ante un evento, enfermedad, etcétera, tú tenías ahí una garantía. Esto es fundamental en aquella época. Ahora tenemos bancos, préstamos, tal, pero en esa época es que si faltaba, es que si se moría la burra, se moría la economía. Hay una escena que siempre la digo en Blasco Ibáñez, que hay uno de estos, se está muriendo un niño recién nacido y la burra, y de una se ve a, no me acuerdo cómo se llamaba, sea algún valenciano, no me acuerdo cómo se llamaba, que se pone a llorar, y entonces llora no porque se ha muerto el niño, que la mortalidad infantil en la huerta valenciana era del 200 por 1000, se muere porque se ha muerto la burra. ¿Por qué? Porque la burra mantiene al grupo familiar. Pues algo así ocurría aquí con la garantía familiar. Tener azafrán guardado 5 años es una garantía ante cualquier episodio, conflicto que pudiera ocurrir, y sobre todo para lo que ahora veremos, los ritos de paso. Funciona lo que se llama una ética común campesina. Esto es importantísimo. Una identidad de ayuda, de reciprocidad, una serie de valores del campesinado que no les hemos dado la importancia que tienen, pero que son fundamentales en cuanto a temas de comportamiento, de honor, en fin, toda una ética del campesinado pobre que en esa ecología de la pobreza pues hay una reciprocidad, una ayuda mutua, todo eso se mantiene en un tipo de identidad que ya no solamente la da el azafrán, sino que la dan otras cosas, pero en la que el azafrán va a contribuir muchísimo porque es colaborativo, como hemos visto. Y para que vean un poco, he hecho unas cuentas. Esto lo he recogido de la etnografía de Lorenzo Jiménez. Un celemín, por lo que antes decíamos de las medidas. ¿Saben lo que es un celemín? Un celemín de tierra, pues puede ser 5 áreas, o sea, muy poco. Un agricultor de estos de la época podía tener 2, 3, 4, como muchos celemines. Pues bien, las cuentas de 4 años es gastos, trabajo, esto es el trabajo, 262 pesetas. Venta de la cebolla y del espartillo, 52. Es decir, total gastos, 210 pesetas. Se producen 2,5 kilos. Produce los 4 años. Y 1 kilo lleva de gasto 83 pesetas. Pero se vende la libra a 38 pesetas. Es decir, hay una pérdida de 30 pesetas. ¿Cómo es posible, con estas cuentas, un poco de la vieja, pero están sacadas de Lorenzo Jiménez, cómo es posible que se siga cultivando? Por la autoexplotación, porque su trabajo no lo valoran y porque trabaja hasta el gato, hasta los niños. Todo eso no se cuenta. No se cuenta. Entonces, para la economía es fundamental. En nuestra mentalidad mercantil, liberal, dices, esto fuera, no lo produzco, pero es que si no lo produzco, morimos, no aprendo, etcétera, etcétera. Pero estas son las cuentas reales, lo he sacado para comparar y para que se pueda entender. Y todo esto cómo se organiza y cómo se
se contribuye? Pues bien, contribuye a que el grupo familiar de la zona, que esto también lo ha estudiado Paco, como son las familias están compuestas por una unidad marital, está compuesto por un hombre y una mujer que se casan, pero que en la casa viven también los abuelos. Había que analizar qué abuelos, si los de él o los de ella. Es otra cuestión también muy importante. ¿Quién vive? ¿O dónde viven ellos? ¿En qué casa de quién? Importante. Y también suele vivir, esto también es importante, algún hermano de la mujer que no se casa. Lo que se llama, aquí se utiliza mucho la palabra zagal, que luego queda para los críos. El zagal es el hermano de la mujer que no se casa, pero que cumple un papel fundamental también en toda esta unidad familiar. Y los hijos. Luego vienen 3 generaciones. Los abuelos, es interesante, ya digo, saber qué abuelos son. La unidad marital y los hijos más algún tío, que siempre hay, o tía, que no se casa. Hay tías que no se casan porque son los que cuidan a los padres. Es decir, que es todo una sociabilidad familiar importantísima si queremos entender por qué el azafrán funciona. ¿Y el azafrán cómo funciona? Pues funciona en lo que yo llamo ritos de paso. O sea, funciona porque es importantísimo para los adolescentes. Los adolescentes trabajan en el momento que pueden, ya se levantan. Yo me acuerdo, hasta los años 60 ha sido así, yo soy ya viejuno y lo he visto. Antes de ir a la escuela se iba con 7 años al azafranar. ¿Por qué? Porque es un trabajo fácil. Fácil se aprende, pero que se puede hacer antes de ir a la escuela. Antes ni siquiera se iba a la escuela. Y sacar rosa, el joven también lo aprende. Con el padre luego a todas las labores del campo. Es decir, un aprendizaje que es un rito de paso para los adolescentes. En una horquilla entonces vamos a poner de 8 a 13 años. Pero es aún más importante como rito para el noviazgo, es decir, para encontrar la pareja en toda la festividad. Era fundamental. Ahora, en estas fechas que estamos, los bailes que se hacían, las fiestas que se hacían después de recoger rosa. Porque es cuando normalmente, el momento, entre otros, que se emparejaba. En esto hay también mucha casuística. Hay pueblos que venían mujeres, por ejemplo, en pueblos que no habían mujeres, en ese pueblo, había más en el de al lado, venían, se pagaban a mujeres de fuera para que vinieran las roseras y entonces en las fiestas se ennoviaban los de un pueblo y de otro. Por eso es muy importante toda la etnografía, conocer toda la casuística que hay. En otros sitios era casarse entre iguales, la mogamia, es decir, se casaban entre iguales. Entonces era el momento del vecino, que lo veías pero nunca hablabas con él, que iba a sacar rosa, te sentabas en la mesa y ya pues tocabas lo que pasaba, ¿no? Y después el baile, y después los padres negociaban. Es decir, fundamental en lo que es el noviazgo. Y, muy importante ahora, entender la vejez. Ahora mismo no entendemos la vejez porque tú cumples 60 años, 65, te jubilas y ya no vales para nada. El viejo es fundamental. El viejo es fundamental. El viejo es el que transmite el conocimiento y hace 2 cosas importantes. El tueste, en muchos sitios enseña a tostar, es el que sabe, y también ocupa una labor en hacer la pleita, en hacer los capazos, en hacer todo lo que conlleva el aparejo. Lo hace el viejo que sabe. Luego tiene todo sentido, que es lo que ahora la vida no tiene sentido. Antes todo tiene, en esa ecología pobre, pero todo tiene sentido, está perfectamente organizado y está perfectamente estructurado. Aunque quien gana de todo esto, como veremos en la estrategia latifundista, aunque en mi teoría con el tiempo se le va a joder a los latifundistas por lo que ahora veremos. En torno al azafrán ha surgido, hay música, se cantaba, se bailaba, hay músicas tradicionales, las seguidillas, todo esto que muchos folcloristas de la música, pues era ahora la época, cuando un acordeón luego, o cualquier cosa, era para hacer baile, la botella de anís, es decir, hay toda
una música de las roseras, hay la literatura, hay tener la rosa del azafrán, que no voy a detener en ello, y aquí hay una parte que luego al final, el costumbrismo y el folclore, el papel que juega esto en la actualidad, porque lo que quiero llegar es al futuro. Toda esta exposición, lo que me interesa es qué podemos hacer con el azafrán. Y entonces es importante que retengan todo este costumbrismo y folclore que hay en torno al azafrán. Bien, dicho esto, lo que hay en el cultivo del azafrán es un campo de relaciones, es decir, se produce todo lo que es un tipo de intercambios de agentes, de fuerzas, un campo de fuerzas en el que van a intervenir los latifundistas, van a intervenir los campesinos, van a intervenir los intermediarios, y en este campo de relaciones tenemos la familia, el vecindario y también la administración, que es importante porque luego se recurre a la administración, por ejemplo, los ayuntamientos, para que controle todo lo que hemos dicho del fraude, es decir, que todo está envuelto en un campo de relaciones. Y en este campo de relaciones es lo que vamos a ver cómo a lo largo del tiempo este campo de relaciones, que era latifundista, a quien luego realmente, o lo que produjo lentamente, es un tipo de revolución que luego, para terminar, voy a aclarar y voy a explicar qué es lo que sucede con los latifundistas. Pero antes que nada quiero ponerles un ejemplo parecido que he estudiado. He puesto Villanueva, porque no quiero citar el nombre, pero es un pueblo de la sierra de Albacete, de la sierra, donde es un caso también muy similar, donde es un pueblo que tradicionalmente es un pueblo donde hay dos grandes propietarios, latifundista A y latifundista B. Todo el término pertenece históricamente, desde el siglo XIX, a uno o a otro. Y luego se ha dejado parte de la propiedad a muchos pequeños campesinos. Entonces, claro, yo digo, ¿cómo un propietario grande no le compra a estos pequeños la tierra? Pues fíjense la estrategia latifundista hasta dónde llega. Si alguien va a intentar comprar a un latifundista su trozo de tierra, incluso se enfada. Simbólicamente la tierra suya, que es muy pequeña y que normalmente es un olivar, es de olivos, si alguien va a 20 olivas que tiene, le dice que te las compra, se ofende. Se ha creado una capital simbólico sobre la propiedad tan grande que el agricultor, hasta que ya no ha podido más, no ha vendido la tierra, y que al propietario no le ha interesado. ¿Por qué? Porque en este pueblo todo el olivar es de uno o de otro, y necesita en invierno a esos jornaleros para que le cojan la oliva, que antes no había inmigrantes para recogerlo, eran ellos. Y han creado, esto lo tengo en medio del estudio, han creado sobre la propiedad pequeña un capital simbólico de creencias que es, he hecho las pruebas, de comprar la tierra, y ya digo, es una ofensa. ¿Quién te has creído que eres? No tengo yo cuarto para tal, no la venden. No la venden. Y es otro tipo de estrategia. Me refiero que la del azafrán es una, pero que hay muchos tipos de estrategias para mantener. En Andalucía la cosa funciona de otra manera, que es el ejemplo del latifundismo, pero de alguna manera también hay cuestiones similares. En el caso de La Mancha ha sido el latifundismo lo que lo ha mantenido. ¿Y qué ha ocurrido con él antes de llegar a esto? ¿Qué ha ocurrido y en la segunda parte del estudio que hay que hacer, y que hay alguna tesis que ha dirigido Paco va en este sentido? Que ha funcionado bien hasta el siglo XX, pero luego viene la guerra civil, y estos grandes latifundistas han tenido que vender por muchas situaciones diferentes, pero lo que ha ocurrido es lo siguiente: estos pequeños, por este sistema de ahorro que he explicado, han hecho capital. Esa bolsa, esa garantía que decíamos, esa bolsa le ha valido para comprar una casa, para casar a la hija, pero también para comprar la tierra. Han comprado la tierra,
¿Y qué han puesto en la tierra? No era rentable el azafrán. ¿Qué es lo que han puesto? Viña. Viña. Y la viña sí que fue rentable durante un tiempo. Con la viña, esto está demostrado, fue creciendo y fue creciendo el tipo de compras o el tipo de... en un principio, con 3.000 viñas se podía ya vivir y no necesitabas el azafrán. Se fue abandonando el azafrán y se fue viña u otro cultivo. De tal manera que con el tiempo lo que ha ocurrido ahora es que estos pequeños han ido comprándole, esto habría que estudiarlo en qué medida, al latifundista que ha tenido que partir las tierras y han ido comprando las tierras de tal manera que se ha producido pues una inversión de la propiedad. Es decir, los grandes latifundistas han ido desapareciendo y el pequeño y se ha ido formando medianas propiedades. Decían antes, ¿por qué en otros sitios no se produce esto? Pues, por ejemplo, en Castilla y León, allí es que ha predominado siempre la mediana propiedad. Entonces, el agricultor es que no necesitaba eso porque era propietario. Pero hablamos de lugares de La Mancha que Paco lo hemos visto antes en los gráficos, es que aquí no hay propietarios. No hay propietarios. Es el mismo latifundista, mediante un sistema le dice, te dejo la tierra, paga algo. O en otros lugares, también de la zona de Ciudad Real, un agricultor pobre junta a varios pobres y entre todos alquilan unas cuantas telemines más y lo cultivan entre todos. Hay muchos sistemas, pero ellos no eran propietarios, alquilaban, pero no eran renteros, porque el latifundista no quería renteros, porque ser rentero no legitima la propiedad. Es lo de los santos inocentes, la misma. Es un latifundista señorito y que lo que quiere son jornaleros a su lado. Allí era la caza, lo de los santos inocentes, la caza, pero esos vivían, ¿cómo vivían? Pues de la caza, de los ojeadores. Aquí era el azafrán, que te permitía, pues quieras que no, un nivel de vida no tan exagerado como el que vimos que describe Delibes en su novela. ¿De acuerdo? Luego, el ocaso de todo esto es cómo el pequeño jornalero llega a hacerse con propiedad y va cambiando. ¿Y cómo viene este ocaso? Pues cuando se depende más del mercado que de la naturaleza. Antes decíamos, el azafrán es un ecosistema, es totalmente dependiente de la naturaleza, la calidad de la tierra, el clima, tal, la mano de obra, pero el mercado, en el momento que interviene el mercado, ya la hemos fastidiado, porque los precios no se pueden mantener. Luego, en el momento que viene el mercado, desaparece. Se cambia también, lo que antes decíamos de la viña, se cambia de cultivos, y en España esto es el plan de estabilización. Aquí tenemos la fotografía que me encanta, porque también esta es una pregunta que le hacía yo a mis alumnos. Digo, decidme elementos que veis aquí, ¿y qué son? Y entonces decía, ¿qué es esto? Nadie sabía, los alumnos no saben lo que es esto. La Telefunken, la radio Telefunken, de la marca Telefunken, el reloj digital de entonces. Esta fotografía es el plan de estabilización, es lo que desaparece. Esta fotografía desaparece, cambiamos la radio por la televisión y la mesa de la rosa pues la cambiamos ya por lo que va a ser el tractor, la modernidad, en fin, todo lo que viene la modernidad. La mecanización y una cuestión importante. Antes había hombres sin tierra. Ahora lo que ha quedado es tierra sin hombres. La España vaciada. Tierra sin hombres. Este es el resultado. Y el futuro. Con esto termino porque Pedro ya me ha dado el aviso muy rápido. Conclusiones y el futuro. Yo soy muy crítico con esta columna de allí, el costumbrismo. Se tiende, al hablar de todo esto, de pues la fiesta del azafrán, la recogida, la monda, no sé qué, tal, turismo rural, todo esto que es compatible con lo que voy a decir. Pero hablamos de cultivos tradicionales cuando nos referimos a cultivos que no son vigentes, que lo tenemos idealizado. Los pastores trashumantes,
La recogida de la monda está totalmente idealizado, lo tenemos en el recuerdo. Lo tenemos, ha habido épocas que las clases altas, esto en antropología también se estudia mucho, las clases altas copian a las bajas, lo de Goya, los trajes de Goya. Goya va, venga, el rococó, los ricos nobles, oye, qué bien se visten los pobres, lo copian, ¿no? Tal. Pues un poco esto es lo que ocurre. Y el romanticismo, toda esa paz rural que no era cierta, hablamos de la ecología de los pobres, era una vida mísera, todo eso es lo que nos quieren también a veces en este tipo de festejos recordar, y no es así, y no es así. Todo eso es ficción. ¿Y qué es lo importante? Conocer. ¿Por qué? Porque hay un reto. Igual que la grana desapareció, igual que el zumaque no se utiliza, el azafrán es distinto, porque en el azafrán tenemos también la modernidad. Esta tarde creo que es la ponencia de uno de los que primero estudiaron científicamente el ITAP, que es el Instituto de Desarrollo Agrario dependiente de la Diputación de Albacete, estudios los primeros científicos sobre las plagas, toda una rigurosidad muy bien trabajada desde este instituto dependiente de la Diputación de Albacete. La Universidad de Castilla-La Mancha, en dos líneas que tiene, la histórica que dirige Paco, pero también tiene la ETSI, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrarios, con estudios, tesis doctorales que son pioneras en los asuntos de la farmacopea, como antes le decía. Y también el trabajo que está haciendo Pedro y toda la gente en relación a la valorización que tiene, el ejemplo son estas jornadas, que tiene el azafrán de La Mancha. En definitiva, lo que se trata es una resignificación, es decir, los nuevos usos y los cambios tecnológicos que se están produciendo desde el punto de vista digital y que tienen ahora mismo posibilidades tecnológicas para producir azafranes desde... no olvidar la parte, porque es interesante el ver, como antes decía, conocer la historia, porque podemos ver si cambió por cambios climáticos, etcétera, para todo eso nos sirve, pero sobre todo debe haber una resignificación y nuevos usos. Y sobre todo, y con esto termino, que es un gran patrimonio cultural que hemos olvidado, que lo hemos denostado. El Estado, la cultura de los últimos años, todo lo que era campesino, ahora con la España vaciada se están dando cuenta que no, lo hemos denostado, no nos ha gustado, es de paletos. Yo cuando empecé a trabajar en esto, me decían, ¿y cómo te vas a trabajar con los de la boina? Digo, porque aprendo, y es bueno aprender para que tú luego lo conozcas. Está mal visto, y más en zonas como esta, donde se ha vivido mal. Y hay que ver que es un patrimonio cultural. Yo con esto termino y gracias por haber escuchado tan atentamente y, como ha dicho Paco, perdón si he sido un poco pesado, he ido rápido y abierto a cualquier tema, pregunta que quieran hacer. Muchas gracias. Si tú ves, bueno, no lo vas a ver, un estercolero, un basurero, es imposible porque todo tenía su uso. De hecho, cuando hablábamos con los arqueólogos, claro, se utilizaba todo, entonces es muy difícil que queden restos, pero se utilizaba y eso es lo que queremos hacer aún en la memoria, ir a esos pueblos y aún queda gente que sabe y ver esos usos, porque en cada localidad era distinta, pero falta mucho aún por conocer, Son cuestiones estratégicas porque viven de otra cosa, que es más rentable. Entonces, aquí fue rentable por el latifundio, si no tampoco se hubiera a lo mejor hubiera desaparecido como en Cataluña o en otros lugares, se hubiera desaparecido. Entonces en Italia, en el sur sí, pero en otros lugares es que desapareció porque había otras cosas para vivir. Entonces aquí el éxito está en que es perfectamente armonioso con el sistema dominante, es decir, son relaciones de dominación-subordinación. Es simbólico, por ejemplo, tiene mucho que ver con por ejemplo, con la feminidad, con la ambigüedad, con todo esto, pero no se consumía. Fueron los árabes los que empezaron a consumirlo. Y sobre todo cuando vino la peste negra, cuando se empezó a valorizar. Pero como condimento se ha utilizado, pero como he dicho antes, muy poco. Aquí en La Mancha, cuando hemos buscado platos, no hemos encontrado.